Gracias. El día de hoy les voy a responder, ¿vale la pena comprar el DJI Mini SE en 2024? Bueno, voy a hacer una pequeña prueba de cómo funciona esta aeronave. La verdad, le respondo desde ahorita, sí vale la pena. Estoy encantado, aunque la aeronave ya tengo varios años con ella, no es lo más actual del mercado, pero si son primerizos, pilotos primerizos, la verdad es que vale la pena por mucho comprar esta genial aeronave. Aquí ya empecé a grabar la pantalla y ya empecé a grabar aquí también con el dron para que vean la diferencia en cómo se ve con la pantalla y con el dron. Guachen esta hermosura. A ver, déjenme ver si estoy grabando bien. Ahora sí, espero que se escuche bien el audio. No hice ninguna prueba ahora de audio. Mira, baby, cómo se ve el dron. ¿Te gusta? Bien, para despegar es muy sencillo. Aquí tienen que ver que ahí donde está el número 15, ese es el número de satélites que hay, es lo que les va a dar estabilidad al dron. A pesar de que hay mucho viento, el dron vuela estable. ¿Te asustó el dron? Lo vamos a alejar un poquito para que no te asuste. Miren, tiene muy buena estabilidad, se queda ahí parado grabando. Tiene una función, yo creo que este es de lo más destacado. Miren, tiene los quick shots que uno puede seleccionar un objetivo. En este caso voy a seleccionarme a mí como objetivo. Y uno puede pedirle al dron que se aleje. Por ejemplo, este es el modo drone, que va a ser como un tipo, se va a alejar en diagonal, hacia atrás y hacia arriba. Y uno lo puede programar aquí si quiere 30 o 40 metros. Voy a ponerle que se aleje 40 metros. Ahí está. ¿Qué pasó, hijo? 3, Ahí está la cuenta regresiva. 2, Y se comienza a alejar. 1. Ahí va, mira, se ve el dron. Hay que decirle adiós, hijo. Mira, adiós, bye bye. Y miren, yo no estoy haciendo nada con el control. Todo es automático, es una función automática del dron. Chequen cómo se va viendo el video. Sí. Ya que llega a los 40 metros se regresa. Ahorita ya va regresando. Ahí ya el dron ya no está grabando video. ¿Quieres? Ven, te ponemos los guantes. Miren, se regresa a su punto de origen. Luego tiene guantes. Aquí vamos a ponerte guantes para que no te dé frío en las manitas. No sé si se alcanza a ver en el video, pero ahorita yo no estoy haciendo nada con el control. Estoy poniéndole los guantes aquí a mi nene. Y mientras tanto el dron se mantiene estable en su posición. A ver, el perrito poquito lo agarramos aquí. Vamos a ponerte los guantes. Perrito. Les voy a mostrar otro de los llamados quick shots, que es una espiral. Miren, aquí está el perrito. Miren, el siguiente quick shot se llama cohete. Bueno, este cohete, ahí viene un ejemplo. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a grabar a Maggie como esta toma de cohete. Estoy con el gimbal. Miren, aquí atrás se puede ajustar la cámara. Jacob, ¿cuál? ¿Se te cayó? Te lo vuelvo a poner. Bueno, ahí. Ahí se dibuja el objetivo. Inicio. Cuenta regresiva. Y empieza a grabar automáticamente. ¿Te lo pongo otra vez el guante? ¿No? No quiere los guantes. Lo rechaza. Ahí está, en teoría no pierde el objetivo, ni en teoría ni en práctica no lo pierde. Esa es la segunda función de drone. Y regresa su... ¡Oh! ¿Cómo se va quebrando el hielo? Esto es algo que les recomiendo, no molestar a la gente con el dron. Es algo muy delicado. Es una de las recomendaciones que les doy. Procuren en la medida de lo posible no molestar a la gente, porque se pueden meter en bronca, sobre todo si viven en Europa. Ok, ahí voy a hacer un drone. Me voy a alejar un poquito más para no molestarles con el ruido, tampoco a los niños. Me va a hacer un drone
Mira, una órbita. El dron va a girar en círculo alrededor de nosotros, pero esta vez le voy a decir que gire nada más. ¿En qué dirección? Le voy a decir que gire en esta dirección. A ver si no choca con el árbol. Ah, miren, él me va a seguir, va siguiendo el objetivo, como pueden ver. Me va siguiendo en órbita, déjenlo grabo con la cámara. Uy, no, sí, va bien. Va bien, ya me perdió. Es una de las funciones que no está tan avanzada en este dron, que sí se perdió y ahora iba girando como loco. Entonces ya le tengo que cancelar, abortar la misión. Vamos a ver si no me muevo, si logra hacer la órbita. Aunque aquí hay unos árboles, no lo voy a dejar que haga la órbita completa. Ahí lo voy a dejar sin moverme yo. Y nada más que como ahí hay unos árboles, voy a tener que interrumpir. Al tocar la palanca se interrumpe. No chocó. Bien, ahí va girando alrededor de mí. Va girando en automático. Y regresa al final a su posición original. Todo bien. Ahora la que sigue sí es la órbita. Es el último de los quick shots, perdón, la espiral. Y para mí es el más bonito de todos, porque chequen cómo se va viendo. Igual la espiral se puede dibujar el objetivo, iniciar, y siempre estén pendientes también del tráfico. Entonces él va girando también así en círculos, pero también se va elevando. La órbita solamente orbita alrededor. Este se va elevando, nomás ahí me da miedo que vaya a chocar con un árbol. No, sí lo libra el árbol. Ahorita van a ver el árbol. Qué chida se ve la órbita. Y una vez que termine esa órbita, lo voy a poner que dé otra órbita. En vez de que regrese, cancelo. Vuelvo a poner el objetivo y lo dejo que dé otra órbita. Les digo rápidamente, si viven ustedes en Europa, aquí hay una regulación que aplica para toda la Unión Europea. Con drones hasta 250 gramos necesitan registrarse en el país correspondiente. Bueno, de hecho, cada país tiene su propia regulación, pero en general, la mayoría de países de la Unión Europea, uno se registra. ¿Sí está grabando? Sí. Uno se registra en su país como piloto de dron, obtiene un número de matrícula y para eso tiene que comprar un seguro. En mi caso, el seguro cuesta como un poquito más de 40 euros por año y el seguro cubre hasta 1 millón de euros en daños. Si yo llegara a causar daños, hasta 1 millón de euros llega a costar. Es eso el registro y prácticamente la tienen lista. Y ahí viene el dron de regreso, miren. No lo ven. Ok. En resumen, el DJI Mini SE sí vale la pena aún en el 2024 para pilotos principiantes, aunque paradójicamente, como son principiantes, lo último que les voy a decir es que este dron tiene unos sensores de proximidad solamente abajo. Miren, si yo me acerco aquí por abajo, esos dos puntos que tal vez se alcanzan a ver ahí abajo, ahorita se los voy a enseñar. Tiene sensores solamente abajo. Si él detecta, por ejemplo, que va a aterrizar en un lugar, se resiste al aterrizaje, miren. Miren. Ahí se va a resistir a aterrizar. Chequen. O por ejemplo, si él detecta un obstáculo abajo, automáticamente va a ascender. Hay otros drones como el DJI Mini 3 que tienen sensores todo alrededor, arriba, abajo. Entonces, si yo pasara mi mano por aquí en otro dron, detectaría la mano y la esquivaría. Este solamente por abajo. Bien. Entonces, como normalmente quienes estarán viendo este video son pilotos principiantes, pues este dron es bueno porque no cuesta tan caro, pero al mismo tiempo
es menos seguro porque no tiene esos sensores de proximidad. Es todo lo que les digo. Cómprenlos y si son principiantes anda por ahí de los 200 euros usado, 250 nuevo más o menos. Y para empezar está muy bien. Les saluda su amigo el Gracias y gracias.